BM Universe. Bienvenidos. Recordemos ante todo que este es de selección subjetiva, siendo un top creado en base a nuestros propios gustos y argumentos. Como primera instancia, vamos a explicar qué es un motor gráfico. Ante todo, son rutinas de programación. Estas componen el diseño, creación y representación de un videojuego, tanto en sistemas operativos como en consolas de hogar. Este prevé de la renderización para gráficos 2 y 3D, motores físicos, sonidos, animación, inteligencia artificial, administración de recursos y establece todos los escenarios posibles dentro del mismo. Existen de una manera pública y privada, e incluso híbrida en ambos sentidos. Veremos claros ejemplos de estos durante el video. Cabe destacar que sin motor gráfico no existe videojuego. Originalmente conocido como White Engine, el Crystal Engine es un motor gráfico diseñado por Square Enix, empresa madre del representativo título Final Fantasy, que ocupa el 10º lugar de esta lista. No solo por destacarse en ser uno de los motores que mantuvo a raya tecnológica a una saga como Final Fantasy, sino que también supo cómo adaptar gráficamente a una saga en una nueva generación de gráficos, como lo hicieron con Tomb Raider. Este motor se destaca por darse el lujo de permitir proyectar imágenes generadas por computadoras en tiempo real, o CGI. También soporta procesamiento de audio avanzado, transiciones cinemáticas, cálculos de físicas y renderizado de efectos especiales. ¿Nunca se les ha dado por pensar que el cabello de Tomb Raider posee un motor propio? 3FX es el nombre de esta tecnología. Este tipo de demostraciones son las que el Crystal Engine puede proyectar, quedándose con el puesto número 10. Desarrollado por Codemasters, Ego Engine está destinado a prestar primordial atención al daño y a la física, así como hacer que los entornos de gran escala se vean afectados. Existen 3 versiones de este motor que cuenta con un amplio catálogo de juegos. Su evolución se ve detallada y fielmente reflejada, por ejemplo, en sagas como Dirt y Fórmula 1. El desempeño de la versión 3.0 utilizada en el Tier 3 fue una de las perlas del motor, haciendo de protagonista como mejor motor gráfico en videojuegos de carreras durante un cómodo tiempo. Rockstar Advanced Game Engine, o Rage, es un motor de videojuegos desarrollado por Rockstar, utilizado en juegos como Grand Theft Auto y Max Payne 3. Supo demostrar gran potencial en un mundo abierto y con una física extraordinaria, permitiendo al jugador probar miles de experimentos jugabilísticos con grandes libertades, como así también cuenta con gráficos relativamente muy buenos, siendo pionero en utilizar texturas en calidad 4K, ultra alta definición, dentro de un mismo motor gráfico. Desarrollado por Unity Technologies, Unity es una plataforma gráfica cual es libre y gratuita, siendo hoy el motor gráfico de este tipo más utilizado. Consta de 5 versiones, cuales continúan actualizándose hasta hoy día con una velocidad y optimización que dan gusto a aquellos que disfrutan de los videojuegos, llegando también a implementarse en los videojuegos que corren sobre los exploradores de internet. Como un dato importante, cabe destacar que la empresa creadora de Unity ofrece capacitación gratuita en línea en su sitio web. La documentación para las clases e interfaces del motor de juego también están disponibles en línea. Dicho esto, se encuentra en este puesto no por su potencia, sino por la amabilidad y preocupación de su empresa desarrolladora para con el programador, ofreciendo portabilidad y facilidad, asimismo promocionando un motor libre y gratuito. Un dato que no es mínimo es el hecho de que de este motor se sustenta el jugado hasta el cansancio Slender, por ejemplo, algo que denota la predilección de los programadores independientes hacia este motor, un motor que se sustenta por sus propias creaciones. Unreal Engine es un motor de videojuegos creado en 2007 por la desarrolladora Ubisoft. El motor utiliza Middleware Autodesk Humanic para colocar correctamente las manos del personaje y los pies en las animaciones, de escalar y empujar en tiempo real, característica que la diferencia de otros motores de renombrada categoría. El motor fue mejorado para el videojuego Assassin's Creed 2,
permitiendo ofrecer con esto ciclos de día y noche, iluminación y reflejos mejorados, así como también inteligencia artificial para personajes no jugables, iluminación diferida, oclusión de ambiente, soporte para un sistema meteorológico dinámico, un modo de cámara nueva, inteligencia artificial mejorada para multitudes, así como mejoras en la animación y efectos visuales. Este mismo cuenta con 3 versiones. Cabe destacar que este es utilizado en 2 sagas importantes, como lo es Assassin's Creed y Prince of Persia, hijos mimados que supieron posicionar a Ubisoft en el podio junto a otras grandes empresas desarrolladoras de videojuegos. El IW Engine es un motor de juego desarrollado por Infinity Ward para videojuegos de disparos en primera persona, siendo utilizado en la serie Call of Duty. A pesar de que el motor se basa en tecnología antigua, IW Engine se ha ido modificando gráficamente y técnicamente desde su creación. La cuarta y más reciente versión cuenta con la tecnología de las texturas streaming para crear mayor detalle en el medio ambiente. Este motor es característico por proyectar visualmente fluidez jugabilística y comodidad a la hora de desarrollarse en entornos bélicos, haciéndolos totalmente envolventes y entretenidos. Cabe destacar el gran nivel de optimización que posee este motor, comparándose con sus más importantes rivalidades. Esto hace que los llamados requerimientos no sean tan excesivos. Se localiza cómodamente en la quinta posición por su fiel fluidez, su increíble apartado gráfico y su excelente optimización, haciendo de este un motor gráfico ejemplar, siendo, en resumen, bueno, bonito y barato. IW Engine. CryEngine es un motor de juegos creado por la empresa alemana desarrolladora de software Crytek. Se implementa por primera vez en el videojuego Far Cry. Su segunda versión, y la más conocida, fue el CryEngine 2, que se utilizó para el videojuego Crysis. Este motor cuenta con características que afirman toda su potencia, haciéndolo pionero en muchos aspectos tecnológicos ante sus rivales. Por ejemplo, la actualización en tiempo real para todas las plataformas, soporte multinúcleo, iluminación dinámica en tiempo real, oclusión ambiental, motion blur y profundidad de campo, sistema de animación de personajes, edición de inteligencia artificial, buscador de caminos dinámico, agua tridimensional de alta calidad, motor físico con soporte multinúcleo integrado, entorno destructible y físicas deformables son algunos de los aspectos que hacen de este motor y sus 3 versiones uno de los más potentes del mundo. Por otro lado, cuenta con una optimización en algunos sentidos desagradable, llegando a reclamar requerimientos imposibles de cumplir para la época en la que se lanzó el polémico coloso gráfico, que le robó la sorpresa a todo el mundo. Así también fue el motor que revolucionó el mundo de los videojuegos y abrió las puertas a una nueva generación gráfica, lo cual lo sitúa en este puesto y por ende en esta lista. Frostbite es el motor gráfico desarrollado y empleado por EA Digital Illusions. Con el paso de los años, DICE ha ido evolucionando el motor dejándolo en su tercera versión. Este motor gráfico es especialmente utilizado en las sagas como Battlefield, los últimos títulos de Need for Speed y en varios títulos de reconocido Medal of Honor. Este es un motor gráfico considerado por muchos como uno de los mejores del mundo, sino el mejor, en cuanto a videojuegos se refiere. Con una calidad gráfica más que llamativa y realista en muchos aspectos, con un entorno gráficamente espectacular y con una característica propia de Frostbite, el cual es el excesivo detalle en cuanto a luminosidad, sombras y una muy detallada destrucción de entorno. Viéndolo de un lado un poco menos optimista, el lanzamiento de la segunda versión de este motor se vio afectado por la tecnología existente, ya que los mismos creadores han afirmado que su belleza total sería en aquel tiempo inalcanzable de apreciar siendo ejecutado bajo el mismo hardware propio de consolas aún actuales como PlayStation 3 y Xbox 360, y que sería 100% apreciable en una PC que sepa pararse en la cúspide de las altas gamas tecnológicas. En resumen, un motor gráfico enorme en todo su esplendor, pero muy caro a la hora de poner en acción, y que, además de ser la causa por la cual se encuentra en el tercer lugar, es una característica principal el hecho de que incluso aún se desconoce su máximo potencial. ¿Qué decir de un motor gráfico que es tan colosal como utilizado? Unreal Engine es un motor de juegos de PC y consola, creado por la compañía Epic Games. Este motor cuenta con 4 versiones y con un amplio catálogo de juegos.
haciendo su aparición oficial en 1998 bajo el título de Unreal Tournament. El lanzamiento de este videojuego fue un intento más de promover su tecnología que el videojuego en sí, asegurándose una larga carrera tecnológica que incluso aún no hace más que crecer. Hoy contamos con el gusto de presenciar el poder de su tercera versión, si se quiere remasterizada. Esto se concretó para, de alguna manera, hacer tiempo hasta que la cuarta versión esté lista, para reafirmar la potencia de su propio legado. Lo increíble de este motor es la cantidad de formas y variables que podemos encontrarlo, siendo el más utilizado y vendido en el ambiente. Aún así, este motor cuenta con una capacidad enorme de proyección, con gráficos excelentes y con una optimización gráfica elogiable, haciendo de esto una dupla más que ganadora, estando a un precio accesible con una membresía incluida, en el cual podemos modelar y generar nuestras propias ideas, en base a una de las tecnologías más puras y poderosas de hoy. La cuarta versión de este motor tiene varias tecnologías que, aparte de ser recientes, son más que poderosas, haciendo de su vida útil sea de 8 años, siendo posicionado en el puesto número 2 por su vasto y muy utilizado poder. Unreal Engine, coloso entre colosos. Source es un motor de videojuego desarrollado por la empresa Valve Corporation. Source fue creado para ir evolucionando poco a poco mientras la tecnología avanza, siendo una tecnología totalmente renovable, al contrario que los cambios de versión bruscos de sus competidores. Esta idea se ve reforzada gracias al apoyo que brinda la plataforma Steam, la cual habilita su actualización constante, haciendo que la tecnología en sí gire dinámicamente. El motor debutó con el reconocido y aclamado Counter-Strike Source, dando así nombre y tributo al coloso gráfico. Si bien las gráficas manejan texturas de alta calidad, una fluidez propia de su galardonado renombre, este motor se caracteriza principalmente y debe toda su mención en este puesto a su increíble poder en cuanto a física natural y artificial, haciendo posible su brillante y tan cálida al tacto jugabilidad. Siendo este usado en una larga lista de títulos, aunque no tan larga como importantes, que aún se encuentran entre los más apreciados en la historia del gaming. Ejemplos claros son Half-Life 2, Left 4 Dead o Portal, donde solo los más detallistas y entusiastas observadores podrían percibir un cuarto de la genialidad que se oculta tras este motor. Por esto, y por su contribución a la jugabilidad, se le concede el primer puesto.